Amigos, ¿cómo están? Soy su amigo Raúl Ruiz y esto que está usted viendo y escuchando es nada menos que Cartapacio Deluxe. Sí, deluxe, porque es de lujo. Las entrevistas que tenemos aquí son generalmente de lujo. ¿Por qué? Porque nuestros entrevistados son personajes de la aldea, así le llamo yo últimamente aquí a la frontera norte de México, que son personajes de lujo. Hoy no iba a ser la excepción y me permito presentarles a ustedes a mi entrevista de esta tarde, que es nada menos y nada más que Alejandro Sandoval, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, Alex. ¿Cómo estás? Gracias, Raúl, gracias por la invitación. Encantado. Pues nada, que usted no está para saberlo, pero yo sí para contárselo. Alejandro y yo tenemos casi 20 años, si no es que más, de conocernos en este mundo paradójico de el análisis económico, financiero, político, etcétera, y siempre con un afecto y una cordialidad que nos hemos tratado, que no es muy común en el mundillo de los economistas, y se lo digo así porque los economistas, él es economista y él es abogado. Usted sabe que yo nada más soy abogado y le doy a la escritura, pero él domina las dos materias y además nada o surfea en las aguas más eh, pues tempestivas de estas dos materias. Y bueno, hoy está aquí para platicarnos, para conversar con nosotros respecto de temas que tienen que ver con la economía de nuestro estado y de nuestra circunstancia aquí. Y me gustaría que comenzáramos a platicar, Alejandro. Nosotros hemos tenido ciertas conversaciones que parecen ser eternas. Desde siempre hemos coincidido en que en Chihuahua, pero circunstancialmente más en Ciudad Juárez, no tenemos metodología para el análisis económico y mucho menos para tener pues lo que es un desarrollo económico puntual y que nos marque la pauta para sacar adelante las cuestiones económicas. ¿Todavía persiste esto en nuestra cabeza? Bueno, yo creo que hay acciones que buscan ese desarrollo, ¿no? Que puede ser algo más que el crecimiento. O sea, es algo que busca permear los beneficios en toda la población. El crecimiento es meramente el dato de movilidad del recurso, como lo es el Producto Interno Bruto, ¿no? Pero uno de los elementos que faltan, que hemos coincidido, son los indicadores, ¿no? Indicadores locales. Ahora, esto ocurre en todo el país. Si nosotros cruzamos a El Paso, Texas, hay indicadores municipales de movilidad económica como el Producto Interno Bruto o un indicador de negocios local, entre otros. En México adolecemos de ello por cuestiones presupuestarias fundamentalmente. Digo, por un lado, INEGI, que cada vez se le depreda más sus recursos financieros, y por otro lado, a nivel estatal y municipal, que voltean a ver la oportunidad de hacerlo y ven lo costoso que es girar este tipo de encuestas y cumplir sus metodologías y pues no le asignan los recursos necesarios. Hay un esfuerzo en el Estado por medio de CODECH, con el Consejo de Desarrollo Económico, de tener una plataforma que le llaman plataforma PIX. No recuerdo el significado de las siglas, pero básicamente aglomera indicadores, pero prácticamente todos son indicadores federales y algunos estatales, y bueno, se reconocen y se tratan de interpretar para la aplicación de cosas locales, pero no hay propios locales. Y en ese sentido, en IMEF se creó hace 20 años precisamente, estamos por celebrar el 20 aniversario del indicador IMEF, que es un indicador de tendencia de la movilidad económica. Es un indicador que su gráfica se asemeja mucho, mucho al Producto Interno Bruto. Y a saber, el Producto Interno Bruto se publica cada 3 meses. Por ejemplo, enero, febrero, marzo se publicó hace unos días, el 30 de mayo más o menos. O sea, 2 meses después de que se acabó el trimestre, sabemos qué pasó en el primer trimestre. Entonces es un poco lento. El indicador IMEF sale los primeros días hábiles de cada mes. Este próximo lunes sale el indicador, ¿no? Pero es un indicador también sobre el Producto Interno Bruto Nacional. Este fue creado por Jonathan Heath, que hoy en día es subgobernador del Banco de México, en aquel entonces era banquero y participaba en IMEF. En su caso, hace unos 6 años empezó a discutir la posibilidad de regionalizarlos. Y entonces se decidió que sean por estados, pero pues yo me metí un poco de metiche y pedí que a el área que le llamamos CODER Juárez, Consejo Regional Juárez, que son 7 municipios del noroeste, se le conceda la oportunidad de hacer un solo indicador y al resto del estado de Chihuahua otro, porque la condición económica de Juárez depende mucho más de Estados Unidos que la del resto del país. Entonces, estamos trabajando y tratando de convencer a empresarios que nos contesten la encuesta mensualmente para poder, en un tiempo que se genere la validez estadística, tener un indicador local, al menos
de cómo se movería el Producto Interno Bruto, no la dimensión en pesos, Claro. no una perspectiva subsectorizada para saber cuánto en la manufactura de exportación, cuánto en el comercio local o el comercio pequeño o el comercio grande, pero al menos sí una tendencia más clara. Y te voy a dar un ejemplo donde lo necesitamos en su momento. En 2020 tuvimos la pandemia y la recesión por las cuarentenas. Sin embargo, a saber y platicando con empresarios locales y directivos de empresas grandes, nacionales o internacionales, tuvieron ventas máximas ese año. Supermercados, tiendas de ferreterías, cosas de ese tipo. Yo, en algunos clientes, sobre todo de manufactura, teníamos que tratar de evitar cerrar la operación, tratar de tener los empleados mínimos posibles y con los cuidados necesarios para subsanar las órdenes de compra que teníamos. Entonces, realmente, yo podría decir que en Ciudad Juárez no hubo un efecto recesivo. De nuevo, nada más tenemos el PIB nacional y el PIB estatal. Y el PIB estatal resultó, si no me equivoco, como menos 10, menos 11 puntos porcentuales perdidos ese año. Y cuando hacen, Juárez es más o menos el 40% de la economía del Estado, cuando hacen una inferencia al respecto, plantean, bueno, Juárez quizá perdió el 15%. Yo, ¿de dónde? No se perdieron empleos, no se perdieron empresas. Hubo empresas medianas y grandes con máximas ventas históricas. ¿Cómo puede ser que haya habido una recesión de 15 puntos porcentuales abajo? Pero es porque no tenemos el dato. Bueno, con un indicador IMEF podrías mínimo saber si el gráfico subía o bajaba. Y esa es la intención de tener este tipo de herramientas, que es un principio que además no nos genera un costo, o sea, los costos ya están costeados a nivel nacional por IMEF y en su caso pudiera ayudarnos, ¿no? ¿Vamos a lograrlo? No lo sé. El empresario no está acostumbrado a brindar ayuda en contestar estas encuestas y Exacto. eso se batalla. Necesitamos 250 empresarios contestando cada mes esta encuesta que dura 2 minutos contestarla una vez al mes y luego si quieren atender a la explicación que vamos a estar dando de lo que significa el movimiento de resultado, bueno, pues adelante. Y si no quieren saberlo, pues no es necesario, ¿no? Sin embargo, hay otros indicadores en donde pueden participar las mismas cámaras o el municipio para que resuelvan algunos indicadores más, ¿no? Mira, en 2006, por ejemplo, la Secretaría de Industria en aquel entonces, hoy Secretaría de Economía Estatal, aportó recursos para hacer una encuesta nacional de ocupación de empleo local de Ciudad Juárez. En números de aquel entonces, a mi memoria, les costó como 4 millones de pesos por un trimestre. Entonces dijeron, no, pues esto no lo podemos estar No, manteniendo. Lo claro. hicieron, tuvieron resultados, hicieron algunas cuestiones interesantes con esa encuesta, pero el problema es financiero. O sea, cuesta bastante caro mantener esas metodologías constantemente, ¿no? Ahora, nosotros presumimos en la frontera de que atraemos a los grandes empresarios, a las grandes firmas, etcétera, y estos mismos requieren de esa información y seguramente estarían dispuestos a pagar porque le des esa información, pero aún así no compensa Es que no solo es el tema del dinero, sino también de la participación en la encuesta. O sea, Exacto, yo ahorita con el indicador IMEF yo no estoy cobrando nada. O sea, mi trabajo es difundirlo. Entren a esta página, regístrense, su información es confidencial. Las respuestas son cualitativas, jamás son cuantitativas. Yo no voy a saber cuánto dijeron que vendieron más o lo que sea claro. en la empresa. Y a mí me dan el resultado aglomerado, ya ajustado, con los técnicos economistas allá en la Ciudad de México. Y eso yo podría reportarlo para decir, la región Juárez se mueve de esta manera, la región Chihuahua se mueve de este otro. En el país, creo que Estado de México es el que más va avanzado, lleva como 100 respuestas mensuales. Chiapas en segundo lugar, como 70, y no hemos avanzado más en el país, ¿no? Ha sido muy lento y ya llevamos 4 años intentándolo. Entonces tenemos que brindarle más fuego de información a la gente. Y obviamente yo agradezco el espacio para hablar de esto y difundirlo, ¿no? Claro. Indicadorimef.org.mx y Que además es sí. es un documento sumamente interesante que a mí me hace favor de enviarme trimestralmente, Alejandro, para, pues, masticarlo y para platicar con ustedes en otros espacios también que tenemos otras plataformas de ADN y de Express News. Ahora, hay un tema que según tú estás, perfectamente empapado en esto porque tú eres uno de los conferencistas que lo estás, dando completamente y se refiere sobre todo al tema del gobierno corporativo, ¿de qué se trata, con qué se come y con unas palabras simples para el auditorio? Claro, el tema de gobierno corporativo básicamente significa unas prácticas para administrar una empresa. Hablamos de empresas privadas. O sea, sí puede ser confuso este tema del gobierno, la palabra Exacto, gobierno, pero en realidad es una práctica de administración. Yo puedo, por ejemplo, tener un negocio pequeño,
y ser yo solo el dueño, y entonces yo administro solo mi empresa y tengo mis herramientas, mis softwares, quizá contrato a mi contador y hago mi trabajo. Las prácticas de gobierno corporativo presumen, no es necesario, pero sí es más ordinario que ocurra en una sociedad mercantil, una SADCB, una SDRL, etcétera, que tiene, en vez de un administrador único, un consejo de administración. Ya sabes, un presidente, un tesorero, un secretario y quizá vocales, que son los representantes legales de la empresa y además representantes de la asamblea de socios. Muy comúnmente aquí en Juárez, empresas grandes, locales, tienen su asamblea de socios entre la familia y algunos de ellos son los miembros del consejo de administración y se encargan de operar el negocio. En las prácticas de gobierno corporativo, una de las recomendaciones, y tampoco esa fuerza necesariamente, o sea, hay asegúnes, se recomienda tener al menos un consejero independiente. Una persona que tiene representación legal, que tiene voz y voto para las decisiones de la empresa, pero que no es de la familia, que no es de los socios, sino que está ahí por su expertise, en función a la coyuntura necesaria. Puede ser porque sea un economista que tenga conocimientos en el tema, un abogado, un experto, por ejemplo, es una empresa que está más vinculada a temas manufactureros, un experto en ingeniería de algún tipo, o es una empresa tecnológica y entonces necesitas un experto en ciberseguridad que venga a aportarte ideas para la mejor toma de decisiones en esos temas. O sea, varía mucho las necesidades. ¿Dónde está obligado a llevar gobierno corporativo las empresas que cotizan en bolsa? Las empresas que cotizan en bolsa en México, en Estados Unidos, en Europa están obligadas a tener un gobierno corporativo y consejeros independientes. Dos, en Europa ya no solo las empresas que cotizan en bolsa, sino las que venden más de 150 millones de euros al año, están obligadas a llevar un sistema de gobierno corporativo. Y tres, empieza a permear a nivel global una tendencia de modificar las estructuras de sistemas financieros, por ejemplo, los bancos, para que si alguien quiere acceder al financiamiento, se le ofrezca la opción A o la opción B. La A, llevas prácticas de gobierno corporativo y me las puedes comprobar, te doy un sistema, una oferta financiera con mejor tasa, menos requisitos y demás. Una opción B, no tienes nada de gobierno corporativo, pues te tocan las tasas más altas y los mayores requisitos. Hoy en día en México, las empresas Afores y las empresas de seguros, o sea, tú compras tu seguro de vida, ¿qué hace con el recurso la empresa en lo que falleces y te paga a tus deudos el dinero? O si es un seguro de retiro, en lo que llegas a la época de retiro y te paga, invierte el dinero. Y esas inversiones, y la Afore obviamente lo mismo, esas inversiones tienen regulaciones muy estrictas. Las Afores, por ejemplo, creo que el 85% tiene que ser en CETES, bonos de Pemex, cosas así. Pero el 15% puede ser en empresas AAA, que precisamente son las que cotizan en bolsa o las que cumplen criterios de gobierno corporativo. Bueno, hoy en día esas empresas, Afores y seguros, forzosamente tienen que invertir en empresas que tengan gobierno corporativo. Encima, acaba el CINIF, es este Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Si tú ves el Código de Comercio, una obligación de cualquier empresa es llevar su contabilidad conforme a estándares contables mexicanos, que son las normas de información financiera, es el nombre legal. Y entonces el CINIF las define. Bueno, el CINIF absorbió la obligación de crear también las normas de información sustentable. A partir de enero empieza la obligatoriedad de certificarse como ASG, políticas ambientales, sociales y de gobernanza, dentro de ellas las de sustentabilidad ambiental. Y entonces son estas normas de información sustentable que creó el CINIF. Entonces, una empresa que tenga gobierno corporativo y quiera obtener recursos, por ejemplo, de las Afores o de los seguros, podrá hacerlo incluso no cotizando en bolsa, sí y solo si está certificada en ASG con el CINIF. Okay. Entonces, empiezas a crear un sistema financiero en donde con la zanahoria empiezas a traer al empresario a cumplir ciertos protocolos sobre legales por encima de la ley, no por debajo, sino por encima de los límites legales, para mejorar impactos ambientales, no discriminación en materia social, materia laboral, cosas de ese tipo, y mejores prácticas de gobierno corporativo, la gobernanza, ASG, precisamente consejeros independientes, mejores tomas de decisión, mejor administración, y obviamente esto garantice que esta Afore, que maneja dinero del público en general, esta empresa de seguros o potencialmente el banco, le financie a empresas que tienen más seguridad de mantenerse en el tiempo. Datos, 5.096.000 empresas pymes, MIPYMES al 2023, 4.200.000 son personas físicas, actividad empresarial o régimen de incorporación. Bueno, ya no se llama régimen de incorporación, régimen simplificado de confianza. La mortandad está impresionante. Entre el 2019 y 2023 nacieron 1.700.000 empresas, con toda la pandemia. Pero se murieron de 2019 a 2023, aquí en México. Ajá. Pero se murieron 1.400.000. Sobrevivieron 300.000. Está bien el neteo.
pero ciertamente fallecen muchas empresas porque no están bien administradas, porque no están bien financiadas, porque no están bien controladas. Las prácticas de gobierno corporativo prometen, la promesa es una expectativa de que se puede lograr una mejor administración de la empresa y un mejor futuro, y por eso estas empresas financieras están siendo obligadas por ley a solo invertir en empresas que tengan esa certificación ASG que empiece en enero, ¿no? Ahora, Entonces, es el futuro de la administración de las empresas. ahora, esto es un hallazgo para IMEF y para un despacho como el tuyo, porque de ahí se desprenden pues unas grandes oportunidades para hacer negocios ahí. De nuevo, cuando ves 5.096.000 empresas de Pues, más o menos 5.200.000 que hay, pues ves que hay 110.000 empresas grandes o quizá menos. pues con 10 que Entonces, tengas, entonces, obviamente el negocio queda más chico. Aquí el reto, para que realmente ambientalmente mejoremos, y estamos sufriendo ahorita el calor, para que socialmente mejoremos y estamos sufriendo los embates sociales de la queja del empleado, de la queja de los grupos vulnerables que no son atendidos, los datos de discriminación contra la mujer en consejos de administración, en empresas, etcétera. la misma migración es un problema. Tienes todos esos efectos. ¿Cómo mejorar ese entorno de vida en México por medio de estas prácticas? Entonces, si nada más 100.000 empresas las van a aplicar, pues no va a tener muchos efectos. ¿Dónde vamos viendo temas? Que las MIPYMES, sobre todo las personas morales, empiezan a aplicarlos. Y entonces, hoy en día, por ejemplo, la maquila le compra a sus proveedores revisando su cumplimiento de obligaciones. Es un requisito fundamental, estar al día con sus obligaciones fiscales. Pero además no lo hace caprichosamente, lo hace por ley, porque para mantener el permiso IMEX de importación y exportación sin aranceles, el SAT le obliga a que toda su estructura de proveedores tenga cumplimiento de obligaciones limpias. O sea, le pasa la tutela de ser fiscalizador a la maquila. Entonces, los proveedores de una maquila forzosamente tienen que cumplir esos paneles fiscales. Bueno, no está de locos pensar que de repente una empresa europea que está instalada aquí, que hace refrigeradores, por ejemplo, su, su matriz le diga, ya no puedes tener proveedores mexicanos que no cumplan con ASG. Sí. Y entonces de repente el proveedor mexicano que decía, pues a mí no me importa eso del financiamiento, y eso, Ah, caray, mi cliente se me va a ir. claro. Y entonces empecemos a ver Como lo ocurrió con el ISO, por ejemplo. también, exacto, son ese tipo de tendencias de reestructurar maneras de administrar y de controlar la empresa. Y entonces es probable que haya maquilas que sus matrices cotizan en bolsa, que sus bolsas les obliguen a que toda su cadena productiva se converja hacia ASG. Y entonces ya la pyme local, que de repente decía, Obligado. ¿qué me importa eso? De repente, caray, tengo que tener un consejo de administración, tengo que tener un consejo independiente, tengo que tener una certificación ASG, tengo que tener asesores que me enseñan a hacer esto y cómo administrarlo, y además cómo comprobárselo a mi cliente Claro. para mantener ese cliente. Son incrementos de costos, tenemos que ser conscientes de eso, pero son cosas que permiten pensar que podremos un poco mitigar este cambio climático y estas problemáticas sociales y estas mortandades de empresas. Y para ellos significa también que le puedan pagar a tiempo, ¿no? Por ejemplo. Esa es otra temática, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucho la queja, y es real, de que la maquila se tarda mucho en pagar. Quizá empiece a crear mecanismos en los que diga, oye, pues a una ASG le pago en 30 días y a una no ASG me da 90. 90, 180 días, como pasa hoy en día. Pudieran ser alternativas de cosas que pasaran, ¿no? También el gobierno del estado, el gobierno municipal podrían empezar a obligarlos, digo, hoy en día para poder licitar un concurso, venderle lo que sea que le vendamos, nos piden el cumplimiento de obligaciones. Podría trasladarse también a decir, oye, ya no pueden contratar empresas que no tengan ASG. Y entonces empiece a cambiar. Por ejemplo, una empresa que tiene ASG es una empresa que tiene que durar varios años para lograr esos tipos de objetivos. Entonces ya no es una empresa que creaste de la noche a la mañana para venderle algo al gobierno. Ya tendrá que tener más seriedad, acotando potencialmente la corrupción, otros efectos, ¿no? Entonces, ese tipo de temas son el futuro de la administración de las empresas. Oye, yo tengo un pequeño negocio, ¿puedo implementarlo? Sí, pero cuesta. Entonces, es poco a poco implementarlo. No quieras aplicar todo de golpe porque obviamente pues, No, va a no, haber no costos puedes impagables, financiar. ¿no? Sí. Dos cosas para finalizar. Que le repitas al auditorio qué es ASG y dos, lo que significa IMEF, ¿no? El IMEF, primero, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que también debo mencionar porque también ejercemos el mismo tipo de análisis, pero desde la perspectiva jurídica también presido la ANADE, que es la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Y dos, las políticas ASG son estas políticas ambientales, sociales y de gobernanza que poco a poco empezamos a ver más exigidas en los mercados y que la base es la G de gobernanza de tener un gobierno corporativo, ¿no?
Finalmente, tienes, además de lo que tú haces constantemente, que es hacer, ¿cómo le llamas tú? Capacitación ¿tienes un evento próximo? El viernes el IMEF celebra en la Ciudad de México el 11º Foro de Gobierno Corporativo. Tenemos 4 paneles En la Ciudad de México. en la Ciudad de México, transmitido en línea, donde precisamente vamos a platicar de las nuevas prácticas el Código de Nuevas Prácticas de Gobierno Corporativo. Lo emite el Consejo Coordinador Empresarial Nacional. Es una estructura de reglamento que propone a las empresas. Entonces es donde yo digo, toma el reglamento, es gratis, entras a la página y lo descargas y ve implementando poco a poco las mejores posiciones que puedas como empresa, aunque sea una pequeña empresa. 2, vamos a tener a el CINIF, que es el órgano que creó las políticas ASG y su certificación, que va a presentar cómo es la certificación. 3, vamos a hablar de la nueva ley de mercado de valores, que también plantea la posibilidad de que más empresas medianas puedan acceder a cotizar en bolsa y obviamente se obligan a gobierno corporativo y políticas ASG. Y 4, vamos a tener un panel que a mí me toca moderar con 3 mujeres que son consejeras independientes en este entorno donde todavía hay mucha inequidad y poco acceso de las mujeres a los consejeros independientes, para conocer sus experiencias y hablar de datos de lo que le brindaría a México de ventaja, abrir la puerta a que más mujeres participen en este tipo de estructuras. Entonces vamos a tener esos 4 paneles. De nuevo, ese es de la Ciudad de México, pero lo transmitimos. Y bueno, pues pueden ver información en imef.org.mx. Y además, ¿el costo tienes a la mano? Ay, no me acuerdo, creo que son 2,000 pesos la transmisión. Pero los que están en tu corporativo tienen un precio especial. Es que el asociado IMEF que está registrado y sus organismos aliados tipo Coparmex, tipo Canaco, tipo Canacintra, tipo Index, tienen el precio de asociado IMEF. Pero esa información viene ahí en el flyer, que no lo tengo aquí Perfecto. en la mano, ¿no? ¿Algo más que desees tú que sepa el auditorio? No, pues agradecerte que des oportunidad de platicar estos tópicos. En noviembre vamos a hacer un evento nosotros propiamente de gobierno corporativo, pero en nombre de ANADE en la ciudad de Chihuahua. ANADE es estatal, entonces el año pasado hicimos un evento en Juárez, ahora le toca a Chihuahua. Y la idea es que empecemos a permear esta cultura de información y que más consultores y que más agentes que estén involucrados con la asesoría de empresas vayan llevando su temática. Es algo que promete que puede traer mejoras importantes. Pues ve nuestro entorno, nada más aparte del calor, ¿no? Está terrible. Está terrible. Amigos, bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Usted está informado. Además, le decimos que semana tras semana tenemos para ustedes Cartapacio Deluxe con invitados de este tamaño, de esta estatura. Esta tarde-noche estuvo con nosotros Alejandro Sandoval, a quien le agradecemos mucho su visita. Muchas gracias. Muchísimas gracias.